Michael, please go ahead. Well, good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a este webinario organizado por BidInvest sobre cómo invertir de manera sostenible en América Latina y el Caribe después del COVID. Yo soy Michael Stott, editor para América Latina del Financial Times, y he estado escribiendo sobre la región desde 1990, viviendo en 3 de los países, así es que he dedicado tiempo a vivir en Rusia, Japón, el Medio Oriente, Europa, etcétera. Quería yo darles un par de anuncios antes de iniciar brevemente, porque tenemos 1 hora para este seminario y queremos avanzar rápidamente para que podamos llegar al meollo del mismo. Tenemos más de 1000 personas conectadas el día de hoy. Gracias a todos por conectarse. Les ruego que mantengamos los micrófonos y las cámaras apagados durante la sesión para poder optimizar la calidad de la experiencia para todos los que están conectados. Tenemos servicios de interpretación al español y al portugués. Ustedes pueden conectarse en el globo que tienen en la parte inferior de la pantalla para seleccionar su idioma, y principalmente hemos reservado tiempo al final para preguntas por parte de los participantes. Y por favor, siéntanse en entera libertad de presentar las preguntas utilizando la opción de preguntas y respuestas que encuentran ustedes en la barra inferior. Y también, si quieren ustedes, coloquen sus preguntas hasta arriba de la lista para que tengan la posibilidad de que se contesten. Háganlo en cualquier momento del seminario, no tienen que hacerlo hasta el final. Bien, ahora pasamos al tema, que es inversión sostenible. América Latina y el Caribe, como estoy seguro todos saben, es una de las regiones más afectadas por la crisis económica del COVID. La Organización Mundial de la Salud lo ha descrito como el epicentro del COVID y ha sufrido 43% de las muertes diarias a nivel mundial durante los últimos 3 meses. Los influjos de capital como resultado de ello han bajado de manera significativa. Las economías de la región se han visto muy afectadas, entre las peores del mundo, pero cada crisis ofrece oportunidades y son las oportunidades en las que queremos centrarnos en esta sesión sobre inversión sostenible. Inversión sostenible, evidentemente, que se ha convertido en esta palabra muy mencionada en el mundo. Se le da mucho seguimiento, se le discute mucho, muchas personas involucradas en ello, un debate muy activo sobre su controversia también, y estoy seguro de que los panelistas entrarán en ello. Si puedo ganar más dinero como inversionista, si uso inversión sostenible, o menos dinero, o si no marca ninguna diferencia. Hay argumentos a favor y en contra por todos lados. Y creo también que, sin duda alguna, América Latina es una región que definitivamente tiene que construirse mejor. Existe una gran necesidad de contar con inversión después de esta crisis. Todos los líderes en el negocios, en política, con los que he hablado en la región en los últimos meses, están unidos y están de acuerdo en que hay que construir mejor para América Latina, que no es solamente una aspiración muy bonita, sino una necesidad absoluta. Así es que vamos a explorar en el webinario algunas de estas tendencias de inversión sostenible y qué es lo que hace que América Latina y el Caribe constituyan una buena oportunidad para inversión sostenible y cómo marcar una diferencia con esa inversión. Y para hacerlo tenemos 3 oradores excelentes y quiero rápidamente presentarlos. En primer lugar tenemos a James Scriven, quien es el gerente general de BidInvest, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, su brazo del sector privado con $12,000 millones en activos en gestión, clientes en 22 países. BidInvest se centra en ofrecer servicio a los clientes para poder alcanzar los ODS de Naciones Unidas. El señor Scriven es un ciudadano de 2 países y ha servido como vicepresidente de Sostenibilidad y Riesgo Corporativo en la Corporación Financiera Internacional y antes de eso CFO de Banco Hipotecario en Argentina. Nuestro segundo panelista que quiero presentarles está con nosotros desde Brasil y ahora dirige una de las compañías más importantes en Brasil en cuanto a impacto, que es BRK Ambiental, la mayor compañía privada que opera en saneamiento ambiental. Teresa Cristina Quirino Vernaglia, que ha tenido cargos de liderazgo en compañías multinacionales, en telecomunicaciones, energía, infraestructura, durante más de 25 años. Y antes de su papel en BRK Ambiental, estuvo en el grupo AES y también ha trabajado con ENC en Brasil. Nextel Telecom es el vocero para agua y saneamiento de Naciones Unidas, del Pacto de Naciones Unidas y líderes del Consejo de
negocios para desarrollo sostenible en Brasil. Y el tercer orador es Scott Matter de PIMCO y es el CEO para US Core Strategies de PIMCO, director gerente en la oficina de Newport Beach, miembro del Comité de Inversiones de PIMCO y supervisa la cartera de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ESG, en Estados Unidos. Antes de eso, dirigió la gestión de la cartera aquí, después antes de eso en Europa, y encabezó el equipo de valores y ha estado con PIMCO desde 1998. Antes de eso estuvo con Goldman Sachs. 26 años de experiencia en inversiones, así es que sumamente calificado para poder hablar de estos temas de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Son nuestros panelistas y creo que tenemos mucha suerte en tenerlos con nosotros. Gracias por estar con nosotros y quisiera empezar con un par de preguntas. Y mi primera pregunta la dirigiría a James Scriven en BidInvest. James, empecemos con el nombre de este webinario. ¿Cómo invertir de manera sostenible? Se utilizan distintos términos, inversión sostenible, inversión de impacto. ¿Cómo podemos manejar todo esto y cómo podemos lograrlo? Muchas gracias, Michael. Es un verdadero placer sostener una conversación contigo y especialmente también con socios tan cercanos como Scott, PIMCO y BKR Ambiental. Es una muy buena pregunta porque creo que requiere que miremos hacia atrás un momento y pensemos sobre la evolución de las inversiones sostenibles o inversiones de impacto. Esto empezó hace 15 o 20 años de manera tradicional, cuando todo estaba por ahí evitando riesgos. ¿Cómo podemos evitar crear daño? ¿Cómo podemos evitar el correr riesgos financieros y no financieros adicionales? Y eso ha evolucionado con el tiempo, con la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las normas de desempeño y alejándonos de esa evasión, de esa mentalidad de intencional. Busquemos ese impacto en el desarrollo de manera intencional, esa inversión intencional. Y esa evolución ha sido muy útil y muy importante para todas las instituciones del desarrollo por lo que han pasado en el último decenio. Y creo que esto nos ayuda, y lo digo en particular para nosotros, cuando hay que tomar las inversiones, y sé que es lo que sucede con Scott y otros inversionistas, que tenemos que ver la sostenibilidad financiera, pero también en el sentido más amplio. Si estamos invirtiendo 15 años, 20 años en inversiones, no queremos que nadie diga, yo quiero recibir el dinero a un cierto rendimiento cuando me lo entreguen, pero hay muchos activos, la participación con la sociedad, el trabajar con el impacto que tiene en el clima en lo que estamos haciendo, y hay varias áreas que hay que contemplar para ver esto, pero en particular lo que queremos crear es herramientas de valor agregado. Yo diría que alejándonos de esa mentalidad de evasión a una mentalidad proactiva, intencional, es un nuevo concepto. Y para ello necesitamos medición. Y esto lo sé porque he estado trabajando en este negocio de impacto en inversionistas durante 20 años. Y solamente recientemente las instituciones han podido aprovechar esas mediciones de impacto. Históricamente han hablado sobre impacto en el desarrollo, adicionalidad, cómo añadir valor a lo que estamos haciendo, pero nunca se medía. Y creo que junto con otras instituciones empezamos a tomar el liderazgo para empezar a medir el impacto de una manera específica. Y con eso tenemos el lanzamiento de un indicador del que hablaremos más tarde, pero creo que es importante que lo veamos, porque si estamos volando un avión, queremos tener todos los monitores, queremos todas las terminales abiertas, no solo los aspectos de riesgo crediticio, sino todo. Así es que hay que tener una imagen más clara, claridad, credibilidad y comparabilidad de estos indicadores, que es lo más importante. Y también quiero hablar no solamente sobre verlo ex ante, como indicadores ex ante, porque creo que la mayoría de las instituciones en el mundo están viendo, si invierto aquí, este es el impacto que voy a lograr. Creo que nosotros en BidInvest dimos un paso muy importante para ver no solamente ex ante, sino lo que es aún más importante, impacto ex post de la inversión, que es lo que ha sucedido en todos lados. Autoevaluación, así como una institución o departamento dentro del grupo BID que evalúe todo esto. ¿Por qué es importante esto para esta región? Ya hablé sobre sostenibilidad, pero quiero relacionarlo con esta región. Sé que esta región tiene una característica
como una actitud para una región de ingreso medio. Y me centraré en varias áreas y considerando eso, nos ha afectado de manera desproporcionada el COVID y la pandemia. Este es la región más urbana en el mundo y el coeficiente es que más de 80% en América Latina y el Caribe, las personas viven en ciudades grandes, muchos de ellos en estas megaciudades. 6 de las ciudades más importantes en el mundo en megaciudades están en esta región. Esta región tiene un enorme problema que principalmente es la informalidad. Si combinamos la urbanización y la informalidad, no hay ninguna razón, o digamos que esa es la razón por la cual, como dijo el expresidente Ricardo Lagos de Chile recientemente, esto retrocede a Chile 10 años. Si ustedes pueden imaginarse Chile, que es el de mayor calificación en toda América Latina y el Caribe, imagínense si ese es el impacto para Chile, imagínense lo que tendrá para otros países. Desafortunadamente, si lo vemos, aunque solo 8% de las personas en el mundo, la población del mundo, 40% de las nuevas muertes salen de América Latina y el Caribe. Y esto nos da un indicador muy fuerte de que el papel de desarrollo que todos debemos de desempeñar en el sector privado tiene que ser nuestra guía, nuestra orientación que nos lleve por ese camino. Debe ser la razón por la cual hagamos las cosas. Muchas gracias por ello, James. Y ahora quiero pasar a Scott. Scott, ¿qué tendencias ves tú en un espacio a nivel mundial durante la pandemia y en América Latina en particular, en el Caribe? ¿Qué buscan los inversionistas hoy en día para poder tener esa tranquilidad antes de invertir? Muchas gracias. Creo que ya se dijo antes, pero creo que en este caso es realmente una situación de que los inversionistas digan, no hay que dejar que esta crisis se desperdicie. Estábamos un poco preocupados porque habíamos visto un aumento exponencial en invertir en forma sostenible antes de la crisis y pensamos que podía desacelerar parte de ese aumento exponencial, pero yo podría decir que se aceleró el interés. Lo vemos con nuestros inversionistas en todo el mundo. Y quizás sea debido a que les ha hecho que piensen sobre las fragilidades en el sistema económico de una nueva manera y pensar en la interconexión que todos tenemos los unos con los otros en todo el mundo. Así es que definitivamente hay una aceleración, un interés en alinear la inversión en dólares con inversiones sostenibles. Así es que me da mucho gusto poder verlo. Y en segundo lugar, diría que tenemos algo que tú mencionaste, este debate que no se detiene sobre el desempeño y el rendimiento. ¿Qué significa invertir de manera sostenible para los inversionistas? Y pensamos que la mejor manera de describirlo es un enfoque en temas de sostenibilidad. Y eso nos da mejor rendimiento ajustado a riesgo. En algunos casos es porque hemos considerado riesgos que de otra forma podrían ser considerados como no financieros, pero que tienen un gran peso para el éxito de una inversión, pero en otros casos es debido a que hay mayores oportunidades de crecimiento para esos inversionistas que se centran en inversiones sostenibles o desarrollo sostenible. Así es que para nosotros, las personas, principalmente los estudios económicos, nos dicen que cedemos rendimiento debido a ello. No, si tenemos un distinto horizonte de tiempo, ya sea más corto, o que haya imperfecciones de mercado que está aprovechando alguna gente para invertir, y eso generalmente es la razón por la cual algunas personas podrían tener esos sentimientos. Pero a final de cuentas, diríamos, al concentrarnos en inversiones sostenibles y desarrollo sostenible, todo tiene que ver con hacer que sea más incluyente, que nos dé más rendimiento y más resiliente. Es mejor economía, mejor para inversionistas desde el punto de vista macro. Así es que creemos que el interés en invertir de manera sostenible seguirá acelerándose en esta crisis, que es un catalizador para todo ello. Un par de observaciones adicionales sobre qué es lo que vemos que está sucediendo como resultado de esta crisis. Y creo que los objetivos de desarrollo sostenible son el texto más importante de la sostenibilidad para inversionistas y realmente ha sido muy abordado en los últimos años y le damos un empuje adicional por esta crisis en particular. Siempre pensamos que era una buena idea porque, como dijiste con tus preguntas, hay mucha terminología en este espacio, pero hay algo que todos podemos apoyar, que es los ODS y los textos que salen de ello. Y eso evidentemente nos da mucho gusto ver que el BID lo ha incluido en cuanto a sus informes y en cuanto a integrarlo en algunas de sus herramientas como su Delta.
Otra cosa que estamos viendo es una verdadera aceleración y esto es resultado de la crisis directamente, una explosión en la emisión de lo que yo llamaría no necesariamente bonos verdes, sino caen bajo el paraguas de lo que es bonos sostenibles o créditos sostenibles. Así es que en ocasiones se llaman bonos sociales, otros ODS, otros bonos a la como respuesta al COVID-19, pero todos caen bajo el paraguas de sostenibilidad ligado a instrumentos financieros. Y decimos que bonos verdes son un subconjunto de ello. Siguen cotizando, creciendo rápidamente en el mercado accionario, pero creemos que en general el universo general que cae bajo lo que es sostenible, bajo todo lo que es este bono sostenible y este universo de créditos sostenibles puede ser mucho mayor que los créditos verdes. Y es un acontecimiento importante que surgió por esta crisis. Y otra cosa que ha sucedido también es que ha hecho que mucha gente se centre en otra amenaza existencial que es el cambio climático, que se vislumbre en el horizonte y creo que se describe mejor como pensándolo como una pandemia, algo nuevo que surge cada año, que es peor que el año anterior y nunca desaparece. Y eso es lo que será el cambio climático si no lo abordamos y tendrá un impacto en nuestra capacidad de poder hacer todo lo demás que tenemos que hacer, invertir de manera sostenible en tantas otras cosas. Así es que existe un interés renovado en poder enfrentar esos temas y asegurarnos que eso sea parte del poder construir todo mejor y mucho más interés de inversionistas en alinearse con eso hacia el futuro. Y finalmente, creo que hay un mayor interés al pensar en nuevas formas de poder asociarnos. Y el BID ha sido extraordinario sobre esto. Un evento como este es un ejemplo, pero hay una nueva voluntad, ganas de ver cómo el sector privado interactúa con distintas instituciones en el mundo en desarrollo y con soberanos para realmente poner los dólares a trabajar en una nueva forma. Y específicamente con respecto a América Latina y el Caribe, los países de América Latina y el Caribe, lo que los inversionistas buscan, creo yo, es darles tranquilidad, como sugeriste, y es más transparencia y mejores hojas de ruta. Es sumamente difícil que cualquier cosa sea sostenible, tiene que haber crecimiento, pero también tiene que haber un perfil de deuda sostenible en el futuro. Estas dos cosas tienen que venir de la mano y, por lo tanto, eso es lo que les dará tranquilidad a los inversionistas. Y hay una hoja de ruta para estabilizar y para que el crecimiento vuelva a la senda de donde debe estar para apoyar mayor inversión. Y creo que es ahí donde existe una verdadera necesidad de que esas hojas de ruta se creen y que sean explicadas al universo de inversión y puede venir de soberanos, puede venir de todo tipo de instituciones para el desarrollo. Y creo específicamente con respecto a la oportunidad para la inversión en América Latina y el Caribe, una de las nuevas cosas que ha traído la crisis es un entorno de rendimiento muy bajo. Si estamos invirtiendo solamente en el mundo desarrollado, muy bajos rendimientos y muy bajos rendimientos esperados de muchas inversiones de capital y patrimonio, porque los perfiles de crecimiento serán mucho más bajos durante mucho tiempo. Pero ese excedente, ese superávit de ahorros que busca un hogar puede encontrar oportunidades de mayor rendimiento en América Latina y creemos que ese diferencial que se desarrolla entre el entorno de bajo rendimiento y el mundo desarrollado y un mejor rendimiento, más elevado rendimiento, mejores posibilidades de desarrollo en América Latina, habrá de facilitar la posibilidad de atraer más inversión y por eso creemos que es un momento oportuno para pensar en nuevas formas de poder asociarnos, pensar en estas hojas de ruta para las inversiones y eso puede rendir muy buenos vientos para los inversionistas, para las economías locales y para las instituciones para el desarrollo. Muchas gracias por esto y debo decirles que con mi sombrero de periodista, me gusta esa descripción sombría de esa pandemia que viene cada año peor que el año anterior, esa descripción del cambio climático. Y una pregunta ahora para Teresa. Queremos hablar sobre Brasil, evidentemente el mayor país de mayor tamaño, la mayor economía, así es que crucial para esta inversión sostenible. Aunque las compañías pueden estar midiendo y monitoreando su impacto a nivel nacional en Brasil, la narrativa es bastante diferente.
describiéndolo de manera muy tenue. ¿Cómo pueden las compañías pasar por ese modelo y cómo ha cambiado la pandemia, cómo tu compañía le da seguimiento a todos estos elementos de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ESG? Bien, los tres aspectos de ESG, factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, yo diría que eso se puede aplicar totalmente a la situación actual de Brasil, ya que hay más de 5,000 municipios que exigen agua, alcantarillado en una zona geográfica tan grande como Europa. Y el desafío y también la oportunidad es enorme. Brasil es un país con 200 millones de habitantes, pero seguimos luchando para hacer que toda la población tenga acceso a saneamiento básico. Hoy por hoy tenemos 35 millones de brasileños sin acceso a agua potable y 100 millones, que es la mitad de nuestra población, sin acceso a servicios de alcantarillado. Y esta pandemia del COVID trae una presión adicional que impone sobre los sectores sanitarios y de atención social, mientras que agua limpia, pura, disponible para todos, desempeña un papel importante contra la propagación del virus. Y al reconocer estos inmensos desafíos, el gobierno brasileño y el Congreso aprobaron en junio pasado una nueva ley para estos servicios. Y esta ley, Michael, permite tener un marco que habrá de crear las condiciones requeridas para lanzar un ciclo robusto de acumulación de infraestructura, desarrollo de infraestructura. El gobierno brasileño en sus estudios muestra que más de 100,000 millones de dólares es lo que se requiere en los próximos 10 años para poder alcanzar la universalización de agua y de aguas desechables. En paralelo, la pandemia colocó la economía bajo extrema tensión y requiere de nuevas inversiones en infraestructura, que será crucial para poder reinicializar la economía brasileña. Así es que, por nuestra parte, la parte de BRCAM, estamos trabajando desde 2017, cuando empecé con la compañía, en los tres aspectos de la agenda de ESG. Y les voy a dar un ejemplo breve de esta agenda. En cuanto al medio ambiente, hemos contado con un programa para plantar semillas para proteger los recursos acuáticos, que es nuestro negocio principal, y proteger estos recursos hídricos y también los habitantes ribereños. Y en el último año hemos protegido al plantar semillas en un área equivalente al Parque Central en Nueva York. En el aspecto social, tenemos un gran programa de inversiones que ha beneficiado a 1 millón de personas desde 2017, incluyendo programas de capacitación para hombres y mujeres que promueven generación de encuentros en las comunidades locales a las que brindamos servicio, educación sobre el medio ambiente, distintos proyectos para estudiantes en las escuelas públicas. Y también en la parte social estamos estimulando innovación social al acelerar los startups que se centran en estas soluciones relacionadas con lo mismo. En cuanto a gobernanza, implementamos gobernanza corporativa, implementamos normas muy elevadas de prácticas corporativas, especialmente un programa de observancia de cumplimiento muy robusto. Y en 2019, y es el mismo que 2020, porque es un programa recurrente, 100% de más de 5,000 empleados, desde la alta gerencia hasta la gente en el terreno, fueron capacitados en estas prácticas de observancia, de cumplimiento. Así es que vemos
que esto es algo que tiene que encontrarse al centro de cualquier agenda, de cualquier compañía. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en una manera que plantea grandes desafíos, pero también con grandes oportunidades en Brasil. Muchas gracias por eso, Teresa. Si podemos volver a James, ¿cuál es el inconveniente de no contar con normas internacionales acordadas y con la elevación de los montos de COVID, los bonos de COVID que fueron mencionados por Scott, disposiciones menos rígidas? ¿Existe algún riesgo de lavado social? Sí hemos oído hablar mucho de lavado sostenible, lavado verde o ecoblanqueo, y creo que como parte de nuestra inversión lanzamos lo que es los lineamientos de COVID-19 y este marco que nos da un enfoque de cómo vemos las inversiones. Creo la falta de una buena medición crea confusión. Hoy en día tenemos varias partes interesadas diferentes, en nuestro caso gobiernos, pero también comunidades y varios otros inversionistas como PIMCO y BKR Ambiental, que tienen varias partes interesadas que están viendo el impacto que tiene esto en nuestros países. En ese contexto es muy importante y aplicamos el mismo rigor que aplicamos a nuestro desempeño, rendimiento financiero en todo lo que es inversión en factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y ojalá esto se convierta en práctica general en todas las inversiones. Y lo digo porque varios inversionistas que están viendo esto, tener una norma de cómo se aplica con rigor de manera estricta también. Muchas gracias. Scott, si podemos oír de ti desde el punto de vista de un CEO, Europa ha sido vista como líder en cuanto a presentar informes sobre ESG. ¿Qué tiene que hacer América Latina para llegar a un buen nivel de divulgación, de transparencia para inversión sostenible? Más divulgación pública, más transparencia. Y se va a dar. Hay varias regiones en el mundo que ya están más adelantadas, pero las buenas nuevas son que ha habido mucho progreso en cuanto a que la gente desarrolle marcos y un lenguaje común sobre cómo hacerlo. Y como sabemos, hay grandes herramientas, ya mencioné antes, Delta del BID, que es una buena forma para que la gente pueda ver, medir y de manera más importante seguir informando sobre distintos tipos de proyectos. Pero hay muchos marcos que han sido muy bien desarrollados en los últimos años y quiere decir que la gente no tiene que reinventar la rueda cuando está buscando distintos tipos de información, cosas como normas contables, internacionalmente aceptadas. Hay distintas plantillas para diferentes industrias. Tenemos el grupo de tarea para divulgación financiera relacionada con el clima, que ahora tiene un gran cuerpo de plantillas y de inversiones. Los inversionistas pueden acudir a eso y los emisores o la gente que busca inversión puede acudir a eso y ver el tipo de cosas, ejemplos perfectos de qué es lo que los inversionistas quisieran ver, tanto ex ante como en forma continua. Y por lo tanto, creo que eso realmente habrá de facilitar las cosas. Y creo que para los países de América Latina y del Caribe hay excelentes oportunidades de aprovechar, sobre todo, por ejemplo, las evaluaciones voluntarias realizadas a través de la OEA y la ONU, de realmente establecer la hoja de ruta sobre lo que están buscando del sector privado y ayudar a priorizar y orientar a los inversores en estos lugares y espacios. Así que hemos trabajado con otros para lograr que estas evaluaciones, primero identificar las áreas en estas hojas de ruta y también construir las herramientas que facilitan esa conexión entre los inversores y las oportunidades y examinar una amplia gama de posibilidades y oportunidades para ver cuáles son las inversiones más idóneas para sus inversores. Una última observación es que, como indiqué, hablamos de la necesidad de tener más información, eso es crítico. Y también sentimos la posibilidad de que las personas el hecho de que la información siempre va a tener imperfecciones,
pero no podemos que eso sea un obstáculo en la plena difusión. Es un error porque los inversores están lidiando con la incertidumbre todo el tiempo. Nunca vamos a acertarlo el 100%, siempre vamos a tener errores en los pronósticos, pero estamos acostumbrados a trabajar con imperfecciones. Hay que difundir más información y no dejemos que esa lucha por perfeccionar todo sea un obstáculo. Así que creo que para los que están emitiendo inversión y también aquellos inversores que tienen nuestro sentimiento, enfrentarlo de esa manera, eso debería abrir la puerta para mayores flujos de inversiones. Eso es lo que se espera. Bueno, gracias, Scott. Simplemente para un seguimiento, hay algunos mercados o países que se han destacado y hemos visto mayor transparencia a nivel ambiental, social y de gobernanza. Bueno, en el caso de América Latina, hay algunos que han tomado grandes pasos, otros se han estancado en esto y se entiende. Creo que es muy fácil, como dijo James, encontrar aquellos países de mayor calificación que han hecho mejor trabajo, pero generalmente cuentan con más recursos invertidos. Tenemos la esperanza de que esto se vaya ampliando. Hay muchas cosas que podemos hacer y no solo los países de mayor calificación, pero esto ha sido generalmente la situación. Pero todavía nos queda mucho espacio para poder seguir mejorando y como inversores no nos asustamos de las oportunidades simplemente porque no han tenido la experiencia o no tuvieron la capacidad de difundir esta información, divulgar esto, al igual que los países vecinos y compañías competidoras. Y otro factor que ha faltado es que muchos no tenían estas plantillas. Somos optimistas, hay tanto que está disponible y no requiere mucho, no requiere muchos recursos o creatividad de de realmente aumentar el nivel de transparencia y de divulgación al mismo nivel del resto del hemisferio. Volvemos a James. Ya hablamos de la necesidad de ir a hacer una reconstrucción, pero mejorando lo que había antes. Entonces, en el caso de América Latina y con el caso de COVID-19, ¿cómo ves la situación? Excelente pregunta. En la comunidad de inversores tenemos la responsabilidad de orientar y establecer la ruta. Si vemos lo que hemos hecho con el BID y las inversiones del BID del mercado, todo se ha hecho en el contexto, en el contexto de los bonos sociales. Y quiero centrarme en algunos aspectos. En el contexto de una pandemia, todavía hay mucho espacio para mejorar. Por ejemplo, la semana pasada emitimos el primer incentivo basado en desempeño, en bonos de género, con el Banco de la Vivienda en Colombia. Segundo, junto con el Banco de Guayaquil, como ya sabemos, Guayaquil ha sido una de las ciudades más impactadas en América Latina y en el Caribe, y trabajamos juntos con el Banco de Guayaquil para ampliar el programa conocido como el Banco de Barrio. En ese contexto emitir los bonos sociales con garantías, también trabajando con una empresa de textiles en El Salvador, el ICATEX, trabajando con las cadenas de suministro para ampliar, fortalecer los niveles de producción y para proteger a los trabajadores. Así que creo que son buenos ejemplos de los esfuerzos que estamos haciendo a través de y con muchos de nuestros clientes para atender sus responsabilidades de ser más transparentes y más expuestos a ayudar en los programas sociales. Así que los bonos sociales, los bonos de género, están realmente en la vanguardia, dirigiendo todo el proceso, utilizando unas medidas rigurosas, ex ante y ex post. Sí, tengo curiosidad. Usted habló de los bonos de género y cómo son diferentes comparados. Bueno, si vemos el sistema financiero en el mundo, hay probablemente entre 45 a 50% de las empresas medianas y pequeñas son controladas por mujeres, pero menos del 10% de estas medianas y pequeñas empresas tienen acceso a los servicios financieros. Entonces, por eso nos centramos en las mujeres
emprendedoras para poder sacar a estas personas de la pobreza y crear oportunidades. Un aspecto tradicional que todos conocemos es ah, por ejemplo, el ámbito de microfinanzas, donde, por ejemplo, en India, en Bangladesh, que ha tenido mucho éxito estas iniciativas, también en Bolivia, Perú, Chile, México. Estas iniciativas han sido importantes herramientas para poder acceder a los servicios financieros por parte de los microempresarios. Pero también hay un factor en el medio que hace falta, que todavía no está. Me refiero a las pequeñas y medianas empresas que tienen menos acceso. Así que hablamos de los bonos de género, de oportunidades para este sector de la población que tiene menos acceso a los servicios financieros. Tenemos la medición y estos mecanismos de bonos de género y cómo podemos canalizar esto a las mujeres emprendedoras y empresarias. Entonces, nosotros vemos programas administrados por el Banco Mundial donde diferentes donantes participan y manejan con el Banco Mundial estos bonos concesionarios y incentivos basados en los niveles de desempeño, donde se emite un bono al Banco de Guayaquil y siguen aumentando la cartera de mujeres empresarias y les damos descuentos con una tasa de interés menor. ¿Por qué? Porque creemos, como se ha visto en el resto del mundo, que las mujeres pagan las deudas con más, con más frecuencia y por eso creemos que estos bonos van a rendir beneficios. Bueno, una pregunta para Teresa, antes de ofrecer el uso de la palabra a nuestros oyentes. Hablamos de, por ejemplo, América Latina como unas regiones más urbanizadas del mundo. ¿Usted cree que la tecnología va a ayudar también a ofrecer nuevas oportunidades para pequeñas y medianas ciudades y centros urbanos? Bueno, lo que decía Michael es que el nivel de urbanización y la manera que se organizan las ciudades ha seguido un patrón histórico en la región. En Brasil, podemos decir, por ejemplo, tomando el caso de São Paulo, el gobierno está tratando de aprovechar hasta lo máximo la infraestructura existente. Y bajo este concepto, las personas tienen que vivir cerca de sus lugares de empleo, donde la infraestructura existente puede ampliarse hasta lo máximo. Por ejemplo, mejorando los servicios de transporte, de saneamiento, de hospitales, de aguas corrientes. Y esto puede minimizar la creación de nuevas infraestructuras, pero al mismo tiempo podemos maximizar el uso de la infraestructura existente. Y en el largo plazo, el proceso de desurbanización tiene sentido para poder mejorar la calidad de vida y estamos seguros que la nueva tecnología puede tener un importante impacto. Por ejemplo, para apoyo en cuanto a servicios sanitarios, a servicios de enseñanza a distancia o virtual. Y al mismo tiempo, con respecto a la demanda de la energía renovable, la descarga de aguas servidas, el movimiento ecológico, todo esto está involucrado. En el caso de las políticas urbanas de los gobiernos, si podemos maximizar la infraestructura existente y si podemos construir nuevas ciudades sostenibles, esto ofrece y exige una amplia gama de tecnologías diversas que tienen que aplicarse para mejorar los niveles de vida y en algunos casos estas tecnologías todavía están en un proceso de desarrollo. Y en el caso del tema de servicios de saneamiento y de alcantarillado, esto
es una consideración central y estamos trabajando en buscar soluciones para ofrecer servicios de saneamiento en áreas urbanas y no urbanas, para ofrecer una amplia gama de servicios para ciudades de entre 2.000 y 4 millones de habitantes. Aún entre estos extremos, la tecnológica va a jugar un papel. Para darles un ejemplo, estamos implementando plantas de tratamiento con una tecnología innovadora que requiere menos espacio en áreas pobladas, además de plantas de tratamiento de aguas en zonas rurales. También estamos trabajando con tecnologías para lidiar, por ejemplo, con los desechos de las aguas servidas, con el tratamiento de aguas servidas, y también la tecnología para reducir la pérdida de aguas, que hemos logrado unos niveles increíbles de 40% de ahorros. Así es como vemos el apoyo de la tecnología innovadora para ayudar a medianas y pequeñas ciudades también en enfrentar estos desafíos. Ese 40% es increíble, esa cifra. Bueno, ahora quisiera empezar a responder a unas excelentes preguntas. Agradezco a todos los participantes en el webinario y sigan, por favor, contribuyendo nuevas preguntas. Quiero primero con una pregunta de Úrsula Salinas. Hizo una pregunta excelente. ¿Cómo puede América Latina y el Caribe atraer más recursos para ayudar en los procesos de recuperación cuando los mercados, por ejemplo, en Asia están recuperando perfectamente? ¿Cómo se compara América Latina? Es verdad que Asia está creciendo mucho más rápido. ¿Por qué van a querer interesarse los inversores en América Latina con el caso de Asia? Tiene razón. Y por varias razones, muchos países en Asia han salido mejor de la crisis que en esta región. Pero en muchos casos las oportunidades de inversiones no son tan grandes tampoco. Son economías que crecen a un paso rápido, pero para los inversores a nivel internacional, la diversificación también juega un papel importante. El crecimiento en este momento y en el futuro, por supuesto. Pero como inversores institucionales, como el caso nuestro, estamos buscando constantemente una diversificación de las inversiones, invirtiendo en economías en crecimiento y no queremos simplemente concentrarnos en un área, en una agrupación. Así que todavía hay mucho espacio para considerar los grandes ahorros que se pueden obtener en países de menos rendimiento en el mundo en desarrollo. Hay nuevas formas en donde las inversiones no solo se canalizan a los países menos impactados en la pandemia, sino también entender que vamos a superar la pandemia, puede que tarde 6 meses, un año, un poco más, pero por otra parte, el potencial de mayor crecimiento y más acelerado se encuentra en países en América Latina y en el Caribe. Mucho tiene que ver con el perfil demográfico. Eso favorable en la mayoría de los países emergentes, entre ellos países latinoamericanos. Es parte del panorama. Ahora, no creo que los inversores ven esto como unos daños permanentes para ninguna economía. Sí, han sufrido muchas privaciones, daños y requiere mucha reconstrucción, pero no vemos muchos inversores que dicen, bueno, solo voy a invertir en aquellos países que superaron mejor la crisis de COVID-19 que otros. No, hay muchas razones por las cuales los inversores querrán adoptar un enfoque diversificado y no verlo a través de una óptica de que es una pandemia que nunca se acaba. Gracias, Scott. Tenemos otra excelente pregunta de Alberto Linares sobre definiciones. James, usted puede responder, por favor. Pregunta sobre cómo deberíamos definir la inversión sostenible. ¿Cómo reconocemos si son inversiones sostenibles? ¿Y cuál es el plazo? ¿Hay un plazo máximo para considerar y definir estas inversiones sostenibles? Bueno, una inversión sostenible
es algo que está aquí para toda la vida de la inversión y eso lo hace importante, que lo que se construye, lo que se invierte, cree no solo un concepto de no hacer daño, sino que está ahí para crear un impacto positivo sobre el margen. Bueno, son tres factores: la población, el mundo y los servicios financieros. Así que en ese sentido, diría que las inversiones sostenibles adoptan una perspectiva integral del impacto que tiene la inversión y también genera una delta positiva sobre esa inversión. Bueno, muchas gracias. Y ahora tenemos un par de preguntas que puedo juntar sobre los países que tratar de identificar países mejor posicionados en cuanto a las inversiones de impacto. Y Laura Hill hace una pregunta. ¿Cuáles son los tres factores que distinguen a los países mayor calificados de los demás? ¿Cuáles son las características principales que hacen que estos países se destaquen? ¿Cuáles son los países mejor posicionados para enfrentar estos impactos? Scott, muy interesante la pregunta, pero no hay una respuesta fácil. La manera que los inversores pueden tener un mayor impacto es en algunos países en donde son los más difíciles para invertir y los más difíciles de conocer a fondo. A lo mejor requiere más investigaciones. Bueno, si vemos las agencias acreditadoras que han manejado la dinámica de profundidad y las instituciones que están funcionando mejor, desde los bancos centrales, desde los municipios y cómo colaboran mutuamente. Hay todo un marco de factores que los coloca en una mejor posición para ofrecer una estabilidad, transparencia y una definición más clara. Pero ahí no es necesariamente donde se obtienen los mayores rendimientos o donde se hacen los más fuertes impactos. Creo que lo que yo estoy alentando a que haga la gente en este webinario es que consideren aquellos lugares que a lo mejor no tomaron en cuenta antes, donde puede que sea más difícil invertir, pero tendrán un mayor impacto con rendimientos financieros mayores, donde es más difícil invertir desde la perspectiva institucional, a lo mejor, pero no quiere decir que sea inferior, puede inclusive ser superior. Y ahí es cuando se establecen alianzas con varias instituciones habilitantes, con organizaciones en el terreno como el BID. Esto puede ser una combinación de un fuerte impacto, buscando nuevas oportunidades que a lo mejor se perdieron de vista, pero son demasiado difíciles encontrar, demasiado pequeños o que requieren establecer algún tipo de asociación, alianza, algún enfoque combinado, porque no juntaron todos los componentes todavía. Ahí es donde se encuentran las mayores oportunidades en el futuro, sobre todo para los inversores que quieren generar un mayor impacto y tener la posibilidad de obtener estos mayores rendimientos y ganancias. Bueno, usted habló de un poco de la geografía. Vanessa Sandoval quiere preguntar sobre los sectores. ¿Cuáles son los sectores claves que puedan impulsar el desarrollo sostenible en América Latina? Teresa, a lo mejor nos puedes ayudar con eso, porque usted habló del saneamiento, que es muy importante en los centros urbanos. ¿Cuáles son los sectores principales detrás del desarrollo sostenible? Creo que tiene en mudo el micrófono, sí. Bueno, Michael, mi perspectiva es que seguramente el tratamiento de aguas servidas, de servicios de saneamiento, requiere importantes flujos de inversiones, no solo en Brasil, sino que en América Latina en general. También el servicios de energía renovable, servicios de transporte, servicios portuarios. Creo que estos son los principales sectores de mayor prioridad. Sistemas de energía renovable, de saneamiento, de aguas servidas y alcantarillado. Y en términos geográficos, en nuestro país es un país enorme y
Otro tema muy importante es de fortalecer la infraestructura vial para fortalecer la productividad, fortalecer el transporte, servicios de transporte y al mismo tiempo fortalecer la productividad. Todo esto tiene un importante impacto sobre las comunidades que giran en torno a la infraestructura. Ahora, por otra parte, también es importante para países que enfrentan grandes desafíos en la infraestructura, que también el marco regulatorio tiene que estar presente para ofrecer incentivos a los inversores. La seguridad necesaria para proteger las inversiones de largo plazo y de fuerte impacto. En América Latina, estos son los aspectos que se pueden mejorar. En Brasil, sobre todo, diría que la pandemia también ha sido una oportunidad, como percibimos en algunos sectores. El gobierno, por ejemplo, ha aprobado nueva legislación para, como mencionamos, servicios de alcantarillado, saneamiento, de energía renovable, donde la inversión creo que será muy llamativa para los inversores. Muchas gracias por esos comentarios. También hay otra pregunta interesante aquí sobre las organizaciones. Señala que la Organización Mundial de Comercio también se está concentrando ahora más en el tema de ¿y quién debería coordinar? ¿Qué organización debería organizar y coordinar el desarrollo, inversiones de misiones ambientales, sociales y de gobernanza? ¿Quiere atender esa pregunta, James? Sí, quiero también destacar otros argumentos y temas ya destacados antes. Me parece que algunos de los países más grandes y sofisticados de la región en este momento mantienen perspectivas más estables y más formales en considerar las inversiones, pero al mismo tiempo tenemos muchos más inversores. Y si uno quiere diversificar los sectores, si uno tiene que entrar en mercados que no han sido explorados, esto lo he visto con mi jefe, Luis Alberto Morelo, hace un tiempo, que estaba explicando que América Latina no es para principiantes, y eso es cierto. Creo que es muy importante de colaborar y intercambiar, compartir información, sobre todo sobre estas economías más difíciles, que no tienen suficientes estudios e investigaciones de las agencias acreditadoras. Laura, la ONU ha jugado un papel muy importante con la creación de las metas de desarrollo sostenible y las organizaciones multilaterales financieras como el Banco Mundial, tienen también el BID, tienen un papel muy importante para aplicar las normas. Se han hecho muchos esfuerzos de coordinación con las organizaciones multilaterales sobre cómo se miden los impactos. Y diría que la respuesta a esto es que las instituciones de desarrollo a nivel regional, a nivel internacional, con 30, 40 años de experiencia, a veces 60 años de experiencia, son los mejores actores para no solo armonizar, sino acompañar de la mano estas iniciativas. Aquí hay una pregunta muy específica para Scott, de Roberto Peralti. ¿Hay algún país o sector preferido o, por ejemplo, iniciativa ambiental, social o de gobernanza para invertir en América Latina? Bueno, yo no quiero mencionar a países individuales. No es nuestra opinión de hablar sobre eso en tanto detalle. Creo que los países muchas veces con menos conocimiento o con más, hay más oportunidades. En tantos países en América Latina hay tantas oportunidades de inversión y necesidades también, pero nos centramos generalmente en la infraestructura y la infraestructura es el mecanismo que habilita
estas iniciativas o instituciones financieras. James habló de algunas iniciativas para ampliar las oportunidades económicas. Estos dos aspectos son los más interesantes para nosotros, porque son las fuerzas que habilitan estos flujos y mecanismos. Pero también está el sector sanitario, el sector de educación y otras áreas. Pero si no atendemos las necesidades básicas, y por supuesto son iniciativas que requieren muchos flujos de inversión, ahí es donde las instituciones como nosotros podemos jugar un papel más protagónico. Ahora, en juntar esas inversiones de una nueva forma, y hemos trabajado con el BID sobre muchos de estos temas. Una prioridad para uno de nuestros clientes, por ejemplo, bueno, para muchos, puede que tengan muchos activos, pero para simplemente puede que sea esta iniciativa muy buena en un país, pero ¿cómo podemos juntar las oportunidades y presentar esa diversificación que están buscando y las escalas que sean suficientemente interesantes para poder invertir los recursos y seguir de cerca el desempeño de los mismos? Creo que esa es la respuesta, más que simplemente considerar un solo país, donde puede que sea más fácil, pero que puede que haya mucho desplazamiento también, porque hay tantos inversionistas ahí. Gracias, Scott. Teresa, siguiendo con el tema de la colaboración, Maximilian de Kepa tiene una pregunta. Maximilian, quería saber si nos puede dar un ejemplo de cómo usted está colaborando con el sector público en Brasil y cómo logran maximizar los impactos. Se ha hecho de diferentes formas en nuestra colaboración con el sector privado. Las concesiones de, por ejemplo, servicios de alcantarillado, de aguas servidas. Ahora, con las concesiones, desarrollamos programas en la comunidad local que ayudan a los municipios con la creación de empleos, por ejemplo. Y también logramos establecer una conciencia ambiental para la comunidad. Antes teníamos buenas asociaciones, alianzas con los centros de educación junto con los municipios, también las secretarías del medio ambiente. Tienen que tratar de establecer una agenda positiva que ayuden a los municipios a conocer los beneficios de invertir en establecer nuevos sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas servidas y de conservar nuestros ríos. Cuando también se logra concientizar a los niños en las escuelas, en la escuela primaria, y desarrollar al mismo tiempo programas dirigidos a entrenar a la comunidad local, que cuenten con las especializaciones técnicas para que estas personas logren obtener empleos después. Estos son los tipos de alianzas que han sido exitosas en aquellos centros urbanos de 2.000 habitantes y también en centros urbanos de millones de habitantes. Así que diría que logramos desarrollar este programa de una manera en donde se puede adaptar según la escala. Podemos compartir estos éxitos que hemos tenido. Muchas gracias. También quería presentar una última pregunta aquí para James, de David, que pregunta, hemos visto un incremento importante en los bonos sociales y sostenibles. ¿A qué se atribuye? ¿Considera que esto va a terminar bien o va a terminar con problemas? No, espero que no termine en lágrimas, pero Creo que tiene mucho que ver con cómo la sociedad está considerando las inversiones hoy en día. El concepto de alejarse
de crear valor solamente para los accionistas a crear valor para los interesados. Y muchos CEOs en el mundo, incluyendo Jamie y otro, apoyan ese concepto de crear valor para todas las partes interesadas. Y en ese contexto, los aspectos sociales de lo que estamos haciendo son de importancia primordial. Y creo que lo mejor que podemos hacer es tener sistemas de monitoreo, rigor, que ser estrictos, una manera armonizada de verlo, pero me parece que ha llegado para quedarse. Creo que la nueva sociedad y los nuevos inversionistas están viendo eso. Recientemente tuvimos una reunión en nuestro camino a Davos, lo que parece ser en enero, que parece haber sido otro mundo, pero de hecho sostuvimos una conversación con UBS, uno de los gestores de fondos más importantes en el mundo para negocios familiares. Y vemos que aunque la madre, el padre que crearon la riqueza, todos los hijos e hijas han heredado esa riqueza y ya no están planteando preguntas o interrogantes sobre ello, los riesgos, los rendimientos, sino de hecho preguntan sobre si estoy teniendo un impacto positivo en el medio ambiente y si tengo un impacto positivo en la sociedad. Por lo tanto, creo que hay una generación, un cambio generacional importante. Debemos sacar el mejor provecho de él. Y vuelvo a tu concepto, Michael, de aprovechar esto para construir lo mejor. La sociedad, la pandemia 2020, creo que debe asumir la importancia de esto y qué tan importante es para nosotros como una sociedad humana. Muy alentador oír eso, James. Muchas gracias. Y creo que de hecho es un buen ejemplo de ese cambio generacional en uno de las grandes dinastías del mundo, los Murdoch, donde hemos visto a Rupert Murdoch, que creó un gran imperio. Y uno de los hijos, James, está muy interesado en todo el movimiento ecológico, está casado con alguien que es muy activo en ese y está interesado en hacer campañas sobre ese tema con mucha concientización sobre ello. Muchos ejemplos de cómo las próximas generaciones piensan ya de manera diferente. Quiero concluir ahora y agradecer a nuestros panelistas por sus extraordinarias contribuciones. James, por todo lo que nos has compartido desde el punto de vista de VidInvest, Scott, el punto de vista de PIMCO, el punto de vista del inversionista y Teresa, el punto de vista brasileño, trabajando en proyectos que marcan una diferencia todos los días para millones de personas. Y agradecerles a todos por asistir, por participar y por todas sus preguntas. Creo que ya oyeron de los oradores. Esto ha llegado para quedarse, no es una moda pasajera, es de enorme importancia, una nueva área para inversión y la pandemia muestra lo que estamos viendo en tendencias aceleradas. El BID tiene una publicación que ha sacado en inversión de impacto y con mucho gusto lo pueden ver, aparece en el chat para este webinario y ven ustedes ahí www.idbinvest.org/impact. Véanlo y esperamos que veamos esta inversión de impacto que adquiera fortaleza. Gracias a ustedes por sus preguntas, gracias a los panelistas y adiós. Gracias y especialmente a ti, Michael. Me da mucho gusto estar en un panel con Scott, con Teresa, socios con los que trabajamos muy de cerca. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Un extraordinario espacio.